Punto caso consorcio que involucra a un exministro, el exministro Siles. Para esto hemos invitado a Gabriel Villalba, comunicador político, a quien ya tengo el gusto de saludarlo. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Níbar. Un gusto compartir contigo y con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Vamos a entrar en este análisis mirando primeramente este video, porque este video da a entender que uno de los principales, y si no es el principal objetivo, era bloquear a Evo Morales en torno a lo político. Veamos el video. Descubren montaje de Luis Arce para armar los juicios penales contra Evo Morales. A través de audios difundidos en medios de comunicación, se comprobó que Luis Arce coordinó al menos 8 sentencias contra Evo, incluida la pérdida de la sigla del MAS. El operador, César Siles, a quien, en un audio publicado, se le escucha en plena manipulación de la justicia desde su cargo de ministro, con jueces y abogados como Israel Campero, Sandra Gutiérrez, Iván Córdoba y otros. Siles logró una inhabilitación electoral ilegal de Evo Morales, le inició 8 procesos penales y eliminó a Panbol de la competencia electoral. Se demostró que la injerencia del gobierno en los otros órganos del Estado, a través de Siles y sus cómplices, especialmente para el lawfare a Evo Morales, es grotesco y delincuencial. Y en torno a esto también se conoce que en las últimas horas, prácticamente ayer, César Siles fue llevado, aparte de ser imputado y guarda audiencia para medidas cautelares, estaba justamente con una complicación en su salud. Varios de los implicados justamente tuvieron recaídas. Gabriel Villalba, contigo. Cuando hablamos del sistema judicial en Bolivia, indudablemente tenemos que hablar de un sistema corrupto, permeado por la corrupción, de un sistema plutocrático. Cuando hablamos de la plutocracia en la justicia, hablamos de que simplemente se tiene acceso a la justicia quien tiene dinero, ¿no? Quien no ostenta capital económico muy difícilmente puede siquiera pues tener acceso a los operadores de justicia, investigadores, policías, jueces, secretarios de juzgados, para hacer las diligencias. Entonces, desde hace bastante tiempo ya sabíamos que el sistema judicial en Bolivia era uno de los peores, de los más deficientes de Latinoamérica, y a esto se suma el ámbito de la injerencia ya descarada, ¿no?, de parte del gobierno a través del órgano ejecutivo, particularmente desde la cartera del Ministerio de Justicia. Ahora, si analizamos la gestión pasada de Evo Morales con la gestión actual de Luis Arce Catacora, vamos a encontrar un denominador común. El ministro de Justicia durante el gobierno de Evo Morales fue el señor Héctor Arce Saconeta, muy ligado a la Conferencia Episcopal Boliviana. Una conferencia episcopal boliviana que organizó aquellas reuniones en la Universidad Católica el 2019 para la subversión del orden constitucional, por ejemplo, ¿no? Y cuando asume Luis Arce Catacora, la cabeza de ese Ministerio de Justicia también vuelve a ser el señor Iván Manolo Lima Magne, también otro abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana en Bolivia. Pareciera que la Iglesia Católica tiene como una cuota de poder el órgano judicial y particularmente la cartera del Ministerio de Justicia en nuestro país, que está muy venida menos en credibilidad con relación a la población en su conjunto. A cualquiera que tú preguntes en la calle, querida Oníbar, te va a decir que no cree en la justicia, que no cree que puede obtener justicia en el sistema judicial de nuestro país. Ahora bien, con todo esto, Gabriel, también se da a entender de que prácticamente había objetivos principales dentro del presunto caso consorcio. ¿Cuáles serían estos, aparte de ser uno de los afectados Evo Morales? Sí, mira, Aníbar, el 2021, si hacemos un análisis en retrospectiva, encontramos aquella marcha multitudinaria de 1 millón de personas que llega a la ciudad de La Paz, a la Plaza San Francisco, en apoyo a Luis Arce Catacora, aquella marcha en aquel entonces, 2021, convocada por Evo Morales Ayma, ¿no? Y encontramos un primer indicio
de la manipulación de la justicia, porque ese mismo día que estaba llegando esa marcha convocada por Evo Morales desde Caracollo en apoyo a Luis Arce Catacora, año 2021, pues ese mismo día se le otorga el beneficio de libertad a la señora Gabriela Zapata, reavivando nuevamente en los medios, en los principales titulares, el ámbito del denominado caso Zapata, ¿no? Entonces, un primer indicador de manipulación del órgano ejecutivo hacia los operadores de justicia. Posteriormente encontramos, por ejemplo, el tema del testigo protegido del ABC. La justicia tenía la única función, el único rol de proteger a aquel denominado testigo protegido de aquellos actos de corrupción en la administradora boliviana de carreteras, y misteriosamente fallece en Estados Unidos en un accidente de tránsito. El tema del interventor Colodro también. Se denunció que fue torturado y después cayó de un edificio, el edificio Embajador de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta investigación tampoco prosperó, no llegó a ningún puerto, ¿no? Cuando encontramos el caso de ajuste de cuentas en Santa Cruz de la Sierra con el capitán Aldunate, baleado, acribillado con 15 disparos en su propio domicilio, tampoco la justicia resolvió aquel tema, ¿no? Y nuevamente encontramos esta participación de los diferentes ministros de justicia, porque acá y en este acontecimiento de la coyuntura política del país, no se puede echar la culpa a una sola persona. No podemos cargarle toda la responsabilidad al ex ministro César Siles Bazán. Obviamente él era una pieza clave fundamental de ese engranaje de corrupción en la justicia y de manipulación de la justicia, pero por supuesto que los otros operadores tienen que ver con el señor Iván Manolo Lima Magne, tienen que ver con todo el aparato del órgano ejecutivo del país, tiene que ver con los magistrados autoprorrogados, tiene que ver con las salas constitucionales departamentales, tiene que ver incluso con determinados vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es todo un sistema que involucra a un montón de personajes con objetivos, como tú muy bien lo has dicho, claramente políticos. Es lo que veníamos denunciando hace bastante tiempo ya, ¿no? La judicialización de la política. Cuando tú no puedes apartar políticamente a una persona, no la puedes destruir políticamente, recurres al órgano judicial, y el órgano judicial obviamente puede ser permeado, puede ser manipulado a través del órgano ejecutivo. ¿Esto implica a César Siles exclusivamente o también puede ir más allá? Y me estoy refiriendo a Iván Lima. Por supuesto que sí, querido Níbar. Cuando se revelan los audios del exministro César Siles Bazán, nos habla claramente de, por ejemplo, la fiscalía, nos habla de jueces, nos habla de fiscales, nos habla de que todo ya está cuadrado desde arriba, dice, ¿no? Altas esferas refiere. Entonces, si hablamos de altas esferas, evidentemente tenemos que hablar de todo el sistema del Ministerio de Justicia, pasando por el exministro que es Vox Populi, que viajaba a Sucre para manipular los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, y por otro lado, también la involucración de todos los actores del órgano ejecutivo. Si está coordinado a altas esferas, un ministro a quien les reporta inmediatamente al presidente, ¿no? En el orden jerárquico, pues está primero el presidente, después los ministros. Por ende, no se puede entender que un ministro actúe solo, por decirlo así. Es parte de todo un sistema que le responde directamente al presidente. Entonces, no solamente estarían involucrados el exministro Lima, sino también el propio presidente del Estado, Luis Alberto Arce Catacora, y por qué no decir también el señor vicepresidente David Choquehuanca, porque recordemos que el señor César Adalid Siles Bazán fue pues toda la gestión de el señor Choquehuanca cuando fungía como canciller, su director de asuntos jurídicos, y también el Ministerio de Justicia era una cuota que le correspondía para poner ministros en ese ministerio justamente a la vicepresidencia, en este caso al vicepresidente, ¿no? Recordar también que todos los exministros en casos de corrupción, por ejemplo, del ministro de Medio Ambiente y Agua, muchos otros, fueron también cuotas de poder puestas y dispuestas por el señor David Choquehuanca. Entonces, pareciera que todos los ministros de Choquehuanca están siendo apartados y están saliendo del gobierno de muy mala forma, ¿no? Con actos de corrupción. Esto es parte de las disputas internas que también se tienen entre Arce y Choquehuanca. De análisis, esta entrevista contigo, Gabriel,
hablando de justamente lo que se ha referido según su parecer de Amalia Pando. ¿Qué dijo Amalia Pando? Vamos entrando en imagen, porque ella dijo, Luis Arce, al ver que César Siles es descubierto, toma distancia siendo el autor principal. Y claro, ahí haces énfasis, tú también decías en breves minutos que Arce Catacora no actuó solo. Existe alguien más de la cúpula principal del gobierno detrás de este presunto caso consorcio. Gabriel, quiero terminar esto contigo y vamos retornando, por favor, imágenes, gracias, porque la pregunta es la siguiente. César Siles es víctima, es parte de esta tramoya, en caso que se dilucide con mayor claridad el caso consorcio, y sobre todo, si esto revela que efectivamente existe todo un consorcio referido a estos procesos, no solamente al de Evo Morales, sino involucraría a Fernando Camacho, a Yanine Áñez como víctimas, tendrían que ser prácticamente los presos políticos desvinculados de cierta manera a esta investigación que todavía no concluye con sus casos. Tendrían que ser puestos en libertad. Son víctimas, repito, Fernando Camacho, Yanine Áñez, Evo Morales, del caso consorcio. Cuando nos referimos a este caso en particular, encontramos un objetivo claro, ¿no? Que era, el cargo de la vocal Coaquira. Se buscaba que a través de un fallo judicial la vocal Coaquira cese en sus funciones y de esa manera el suplente, Campero Villalba, sea habilitado como vocal titular. Perdón, como magistrado titular. Entonces, encontramos que ese objetivo claramente estaba siendo trabajado, articulado desde el órgano ejecutivo con relación a los operadores de justicia. Este elemento da cuenta que muchos otros casos también han podido ser manipulados de esa manera. Las persecuciones políticas hacia determinados actores políticos también pudieron haber sido operados desde el Ministerio de Justicia, desde diferentes elementos que daban cuenta de justamente el consorcio. Entonces, evidentemente, este asunto del consorcio se tiene que dilucidar, se tiene que resolver, tiene que emitirse una sentencia condenatoria ejecutoriada y en función a eso, por supuesto que los abogados de los diferentes actores políticos tendrán los elementos suficientes para dar cuenta y hacer las indagaciones y los elementos correspondientes para poder defender a sus clientes en función a esto que decíamos, ¿no? Si la justicia ha sido manipulada en este caso, en mi caso, ¿qué elementos encontramos de manipulación de la justicia, ¿no? Y esa es una estrategia jurídica que tendrán que verla también los diferentes abogados defensores de los actores políticos en general. Lo que sí se tiene claro es que en Bolivia César Adalit Siles Bazán no actuó solo y fue parte de todo un sistema ampliamente manipulado desde el órgano ejecutivo, una persecución judicial con fines políticos también hacia diferentes actores, tú ya los has mencionado, y por supuesto que tienen muchísimo trabajo los colegas abogados de estos diferentes actores políticos. El análisis jurídico de la mañana con Gabriel Villalba, muchísimas gracias. Un abrazo, Níbar.